Hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos una vez más al podcast de Lecturas Liberales. Esta vez, hoy, vamos a hablar del libro No hay apocalipsis de Michael Schellenberger. Este tiene un apellido complicado. Es un libro que lo escogió, bueno, perdón, me presento, soy Pepe Jiménez, vivo en Baltimore. Guillermo, ¿te puedes presentar un momento? Sí, bueno, Guillermo y vivo aquí en Birmingham, en Inglaterra. Sí. Y Y yo, Carlos. Carlos, y vivo en Valladolid. Muy bien. Que- Cada 2 semanas escogemos un libro y lo leemos y lo comentamos, y cada vez que escogemos un libro lo escoge una persona distinta. Esta vez el libro lo escogió Guillermo, así que Guillermo, por favor, ¿por qué no nos explicas por qué escogiste este libro? Y bueno, y un poquito introduce de qué va el libro. Sí, bueno, hasta ahora habíamos escogido libros más de filosofía o de teoría política, que eran bastante, pues dije, bueno, vamos a coger un libro un poco más de actualidad, ¿no? De temas más de actualidad, quizás más del momento, ¿no? Es un libro que trata sobre la ecología, tema de mucha discusión en la actualidad. Y bueno, está escrito por Michael Schellenberger, como has comentado, que bueno, es norteamericano, medioambientalista, es decir, defensor, ecologista toda su vida, y inicialmente un ecologista, digamos, tradicional, y luego pues un poco va evolucionando, va viendo cuáles son las políticas ecologistas que se hacen en los países y se vuelve un poco crítico con algunas de estas políticas, ¿no? Y entonces él escribe este libro que se llama No hay apocalipsis, en donde él sigue siendo ecologista, pero bueno, da algunas notas para pensar acerca del ecologismo actual, a dónde ha ido evolucionando, ¿no? Entonces yo escogí un poco el libro para ver, porque en la actualidad, pues bueno, hay esta polémica y es un poco entre dos extremos, ¿no? A favor, en contra y tal. Y entonces este autor, pues bueno, tiene una postura, yo diría, más intermedia, en donde acepta muchos de los postulados ecologistas, pero critica un poco las políticas ecologistas. Y a partir de aquí, pues es por lo que escogí el libro, para ver si nos daba un poco ideas para discutir y en qué punto se acercaba a una corriente un poco más liberal o iba un poco en el mainstream, en las corrientes que actualmente están circulando mucho más de intervención del Estado en todo este tipo de políticas. Y entonces, bueno, pasaría a ver qué os ha parecido el libro. Sí. Sí. ¿Y eh, mm, quieres empezar tú? Adelante. No, bueno, yo iba a decir que a mí me ha Sí. gustado la prosa, facilita y se lee bastante bien. Son pues 400 páginas más o menos, o un poquitín menos, porque hay notas y tal. Eh, y, y sí, fluye bastante bien. O sea, lo cuenta un poco en primera persona y un poco contando de dónde viene él. Viene de, bueno, pues de ese mundo del ecologismo, de la izquierda y cuenta un poco cómo ha evolucionado su pensamiento y bueno, pues hablando de lugares comunes, de un poco de temas bastante diversos, desde el tema de las pajitas de plástico hasta de energías renovables. Bueno, o sea, bueno, el calentamiento global, toca muchos aspectos y me gusta porque da argumentos interesantes. Muchas veces yo al menos me encuentro en discusiones de este tipo y parece que la ciencia ha hablado y no se puede discutir de ciertos aspectos porque ya es como el oráculo de Delfos, ya está dicho y entonces ya no se puede discutir cuando en realidad hay muchas cosas que están, o sea, que son muy discutibles y que está bien saber puntos de vista, o sea, con datos, que está bien documentado, con diferentes fuentes. Y a mí por lo menos me sirve para tener datos curiosos que he retenido para, en el caso de que tenga una futura discusión o futura, sí, charla sobre
bueno, discusión más bien sobre estos temas, tener herramientas que me puedan permitir dar argumentos interesantes. Sí. Yo estoy de acuerdo, a mí me ha gustado mucho el contenido, me ha parecido una visión muy fresca, pues porque no es una visión no, todo es mentira, no, 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 es un tipo que nos dice que luchó para salvar a las secuoyas de California y ha estado metido en muchos entresijos verdes, ¿no? O verdes o verde marxistas o lo que sea. Sí que quiero decir que cómo está escrito, a mí no me ha gustado la traducción es mala. Yo creo que hay un par de cosas ahí que te traduce, por ejemplo, pues el Ivy League lo traduce como la Liga Ivy, pero por favor, o me dices la Liga de Hiedra y explicas lo que es, o no digas nada, ¿no? O traduce, por ejemplo, el capítulo de las pajitas, lo llama la pajita que colmó el vaso, ¿no? Y dice eso porque en inglés hay un dicho que se llama, que es la paja que rompió la espalda del camello, que se traduce como la gota que colmó el vaso, ¿no? Y claro, te hace una traducción que combina dos dichos de dos lenguas que no tienen ni pies ni cabeza, que hubiese sido mejor llamarlo, pues que te digo yo, la pajita de la discordia, ya está, ¿no? O sea, algo sencillo y olvidarte de... Pero bueno, el traductor, no sé si, espero que no escuche esto, mal. Pero vamos, no tan mal como para que la lectura no fluya, ¿no? Fluye bien y está bien. Vale, yo pienso sí, o sea, a ver, no sé, yo tampoco me he fijado tanto en la traducción. Yo creo que, pero bueno, es verdad, el estilo yo creo que es muy anglosajón, es decir, un montón de ejemplos, de casos, de datos y tal, para luego tratar, o sea, así como en Europa más bien tenemos, se pone la tesis y luego se desarrolla, en el libro yo creo que todo lo que es su tesis está al final del libro. Durante todo el libro explica una serie de políticas ecologistas que se han hecho de muchos tipos, animalistas, vegetarianas, con los bosques, con todo. Y luego al final, en los, digamos, dos grandes capítulos finales, explica su tesis, ¿no? Dos o tres capítulos finales diciendo, todo esto nos lleva a que muchas de estas políticas no son las correctas desde un punto de vista económico, de desarrollo de muchos países y de desarrollo también de los países occidentales. Luego te dice, muchas políticas se deben a corrupción y es decir, de los políticos que tratan de o que tienen negocios oscuros detrás. Y dice, pero esto para mí incluso ya no es lo más importante, sino lo más importante es que todas estas políticas nos están llevando a una religión climática que casi es como su conclusión final, ¿no? Entonces, es como muy anglosajón, ¿no? Lo va, explica todos los casos y al final ya te dice su tesis, cuál es su, por qué está explicando que todo esto no está funcionando, ¿no? Porque te dice tu tesis. Entonces, bueno, está bien. Creo que es sencillo, como decía Carlos, es bastante sencillo y creo que está bien para aquellos bueno, que nos planteamos si de verdad toda esta verdad que nos viene ya dada es tan real o que hay un poquito detrás de todas estas, digamos, este evangelio ecologista que a diario nos están, bueno, nos sermonean en las televisiones, en las series de televisión, en Netflix, en todo, ¿no? Si detrás de todo eso hay algo más que lo que simplemente esa palabra de Dios que nos están diciendo todos los días y nos la tenemos que creer, ¿no? Entonces ahí hay el planteamiento este, ¿no? Yo creo que en ese lado está bastante bien para eso, ¿no? Pero sí. Sí, en eso que hablas de la palabra de Dios, él empieza el libro hablando de la organización Extinction Rebellion, que es una organización que se dedica en Inglaterra. Y en Estados Unidos no la había oído, ¿eh? No sé si existe. Bien es cierto que tampoco no me entero mucho, ¿no? En Estados Sí. Unidos. Y entonces habla, es gente, pues como todos estos movimientos de la izquierda, que se dedican a generar violencia para que acepte sus tesis, ¿no? O sea, se dedican a parar el tráfico, se dedican a lucir ataúdes por todo Trafalgar Square y a decir que nos vamos a morir y qué sé yo, paran los metros, parar el metro en Londres, madre mía.
paran el metro en Londres, claro, se le revelan todos los londinenses con razón, y todo es para recibir atención y para poder ir a los programas de televisión y mandar unos mensajes que además son absolutamente mentira y exagerados, y él demuestra y pone muchos ejemplos de cómo todos estos activistas son de un maquiavelismo tremendo, o sea, son maquiavélicos, son capaces de mentir hasta la extenuación y mienten diciendo que eso lo dice la ciencia, ¿no? Nos vamos a morir en 2050, se va a acabar el mundo porque va a subir la temperatura 4 grados centígrados, y si eso pasa, se derriten los polos, qué sé yo, empiezan a decir barbaridades, y como ellos viven en esa religión, la que hablabas tú, Guillermo, entonces, claro, ellos se sienten justificados, ¿no? Es lo malo de tener ideales tan grandes, ¿no? Dicen, bueno, no sé si conocéis, ¿sabéis quién es Daniel Ariely? Es No, yo no un, he ido. Sí, Yo sí no. me suena a mí. Es es un un tipo que israelí, hace me muchos suena, ¿no? experimentos Israelí, sociales y israelí, que israelí, sobre... exacto, que el que tiene la cara como deformada y tal. Sí, Bueno, sí, pues sí. este tío hizo unos experimentos que decía, me estoy desviando un poquito del tema, pero vuelvo, ¿eh? Y que en esos experimentos ponía una máquina de la verdad, ¿no? Un detector de mentiras, y le decía a la gente, bueno, tira un dado, y si te sale un 6 te doy $6. Si te sale un 1 te doy $1. Pero yo no te voy a mirar cuánto tienes. Tú me dices qué número te sale. Entonces tiraban el dado. Entonces, claro, la gente mentía, porque coño, te dan Mm, $6, y tú dices 6, te dan 6, ¿no? mm. Entonces, un cierto porcentaje de gente miente, ¿no? Entonces, los metían en la máquina de la verdad y sabían si mentían o no. Pero luego, en un segundo experimento, le hacían el mismo experimento, pero decían, pero los $6 no te los damos a ti, se los vamos a dar a la ONG de tu preferencia. Entonces, lo que pasaba es que la gente mentía lo mismo o más, pero el detector de mentiras no detectaba que eso era una mentira, Mm. porque no había una contradicción interna en ellos. O sea, el detector de mentiras lo que detecta es si tu corazón está pulsando más rápido porque tú tienes una contradicción, pero como estás haciendo algo bueno, pues realmente tú no sientes esa contradicción. Bueno, digo todo esto porque, volviendo a los de Extinction Rebellion y a toda esta gente, como viven en una religión, ellos mienten sistemáticamente, y además exigen a sus correligionarios que mientan, pero encima además no tienen ningún tipo De de remordimiento. problema, ¿no? Entonces, claro, nos encontramos con que nos están diciendo ciencia, 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 unas verdades que no son verdad, venden verdades que no son ciertas, y claro, viene bien leer un libro como estos porque pone las cosas en su contexto, ¿no? Si hay... Bueno, yo diría que el 70% del libro se basa en un poco desgranar políticas específicas, ¿no? Digamos, pues ahora sobre las nucleares, ahora sobre tal, ahora sobre cuál y ahora sobre cuál. Pero el final del libro es este. O sea, empieza el libro con esto, con lo que tú dices, Pepe, y luego vuelve otra vez al final, Sí, toma, que eso me gusta. más detalle todo ese tema, ¿no? Y a mí me interesa esa parte en el sentido de decir, ¿por qué se quiere crear un entorno apocalíptico, una sensación de apocalipsis con el clima, ¿no? Es decir, ¿por qué nos vamos a morir todos en 30 años porque los casquetes polares se van a derretir, el nivel del mar va a subir, la temperatura media van a ser 50 grados y todo va a ser un desierto? ¿Y por qué se crea esa sensación apocalíptica, ¿no? Y eso no lo comenta él, pero bueno, por supuesto él lo ve desde un punto de vista religioso, pero es que yo creo que ese elemento religioso es el que hace que la gente lo siga. Es decir, la gente tiene una necesidad de dar una explicación a su vida, y entonces, como las religiones tradicionales han perdido fuelle, Sí, pues, pero luego hay una cosa muy interesante que él dice. Las religiones tradicionales, la mayoría de la gente que tiene esa sensación ecologista religiosa, ese feeling religioso, son gente, porque hubo un estudio y lo más o menos demostró, que la gran mayoría de ellos tenían poca
relación con las religiones tradicionales con judeocristianas, ¿no? Con las religiones, es decir, gente que no estaba muy vinculada realmente a la religión, es decir, gente más de izquierdas, es la que se ha metido más en estos movimientos ecologistas. Y la gente que ha estado tradicionalmente más vinculada a ser un más religioso, a un sentimiento más cristiano, católico, lo que sea, esa gente está menos vinculada a todos estos movimientos porque ya tiene esa, digamos, Mira, que esa pues, necesidad religiosa cubierta, ¿no? Y sí, entonces, no, claro, sí. de hecho, bueno, Carlos, ¿querías decir algo? Sí, no, no, no. Habla tú y después lo digo yo. Sí. Es que me vino a la memoria, en el libro de Memoria del Comunismo, Federico Jiménez dos Santos explica cómo él se vuelve marxista, ¿no? Él dice, yo es que fui educado, y es en el primer capítulo, y él explica, es que yo fui educado cristiano y cuando se murió mi padre dejé de creer, pero en el fondo seguía creyendo pues, que había que hacer algo por la humanidad y tal. Entonces, como que esa educación judeocristiana, una vez pones en duda la existencia de Dios, hay que canalizarla y mucha gente la canaliza a través del marxismo. El ecologismo no hay que olvidar que es una rama marxista, o sea que va por ahí. Pero bueno, Carlos, ¿querías decir Sí, algo? no. Entonces, a mí es que lo que estáis diciendo ahora que en el libro además llama las señales de virtud, que también yo pensé, digo, joder, vaya traducción. O sea, ese postureo ético que utilizan muchos ecologistas eh, o sea, o sea, de mostrar de alguna manera que son virtuosos, pero de una manera demasiado fácil. Eso lo decía la semana pasada lo decía Jordan Peterson en un tuit y me encantó. Digo, claro, es que es una forma de ser virtuoso, o sea, sin hacer No nada, cuesta. sin hacer un esfuerzo. Sin hacer un esfuerzo, eso. O Sí, sea, decir, pues hay que salvar los cachalotes. Pero bueno, fíjate, fíjate, la gente piensa, y yo he conocido ya muchas personas así, piensan que si reciclan la botella de la leche, están salvando las ballenas, están salvando el planeta. Ojalá fuese así de fácil, ¿no? O sea, reciclas un bote de leche y todo es positivo. sí. Es un granito de arena, Pepe, es lo que dicen. Mi granito de arena a que las ballenas sobrevivan. Y ya te sientes que ese granito de arena ha sido ese último granito que ha conseguido que todas las ballenas del mundo se salven, ¿no? Pero bueno, sí, sí es así. Y luego también en el libro comentan que la gente que normalmente está en eso, él dice que el ecologismo se ha convertido en la religión de las clases altas, Sí, educadas es de verdad. las grandes ciudades, de la gente urbana, clase alta y educada, se ha convertido en su nueva religión secularizada, gente que ya no tenía religión, ya se ha desvinculado de la religión y por lo tanto esta gente que necesita esa religión es la nueva religión de las clases altas urbanas, urbanitas, ¿no? Y esto, sí. Una cosa que a mí me llamó muchísima atención es cuando comenta que el 90% de los científicos del medio ambiente son vegetarianos, ¿no? Que esto no está publicitado, pero claro, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, que los vegetarianos tienen, tienen algo especial a la hora de hacer ciencia o qué demonios pasa aquí, ¿no? Entonces él le explica, dice, no, bueno, yo también él fue vegetariano, explica por qué, y él dice, no, es que detrás del vegetarianismo hay una especie de asco, ¿no? Hay un asco hacia la muerte de los animales, hacia la sangre de un animal, ¿no? Entonces es algo como que es inexplicable porque no hay ciencia que diga que el vegetarianismo sea más saludable ni nada por el estilo. Él lo habla en el libro, ¿no? Entonces dices, bueno, primero, ¿por qué no se dice eso? Porque si realmente, si a mí me dicen que el 90% de las personas que estudian una cosa determinada son de una secta determinada o de una religión determinada, empezaré a preguntarme qué pasa, ¿no? Pero claramente los vegetarianos son vegetarianos no porque sean racionalmente vegetarianos, no porque la razón les lleve a ser vegetarianos, es porque la emoción del asco a los animales muertos les
lleva a hacer algo así. Es decir, son menos racionales, ¿no? Y de hecho comenta que hay muchos casos de gente vegetariana que dice que son vegetarianos normalmente, pero que alguna vez hacen alguna excepción. Sí, Entonces, como el salmón. Es el 2% además de la población que es vegetariana también, no sabía Claro, yo. es que ¿qué pasa aquí? O sea, sí. claramente, a mí cuando me dicen es ciencia, digo, es la ciencia vegetariana, no sé, no es ciencia, no es Bueno, ciencia. pero Cuando otro punto, que no quiero meter más temas porque este tema es muy interesante, pero otro punto que está relacionado con esto que estamos diciendo, que él trata en el libro, es la desinformación de los medios que está hecha adrede con respecto a todas las políticas ecologistas en medio ambiente. Entonces, en este caso, cuando tú hablas de que si es más sano o no es más sano, no es ni más ni menos sano, es decir, no hay ninguna demostración que comer carne sea malo, sino todo lo contrario, es decir, somos omnívoros y por lo tanto lo normal es comer carne, pescado, vegetales y de todo, ¿no? Entonces, la razón que dan algunos vegetarianos es, vale, pero esto ha sido hasta ahora, pero ahora que tenemos medios, ya no tenemos necesidad de comer carne. Por lo tanto, es una cuestión ideológica, no es realmente una claro, cuestión ni científica ni nada, es una cuestión puramente, pero en los medios constantemente te bombardean. Si comes carne hay más CO2 en el ambiente, si comes carne hay mucha grasa y te vas a morir antes porque el corazón se te parará, si comes carne, entonces te están bombardeando con una serie de cosas cuando, por ejemplo, comer aceite de palma, que es vegetal, es muchísimo peor que la grasa, por ejemplo, del cerdo o de un animal, ¿no? Entonces, sí. al final, Bueno, el tema de la desinformación. cambio el tema, pero continúo con lo que hablas de los medios. Hay un episodio en el que habla de esta presa que iban a hacer en el Congo, ¿no? Y entonces, de repente, en esa presa, unos activistas que se llaman los de International Rivers, que es gente a la que le gusta hacer rafting y no le gusta que haya presas, porque como les Sí, pongan presas, son los pijillos que no quieren presas en África, ¿no? Porque, oye, a ver si me vas a fastidiar a mí, que a mí me gusta hacer mi deportito, ¿no? Entonces, los de International Rivers van a la prensa y dicen, no, no, si es que la gente del pueblo no lo quiere. Entonces, el tipo este, el escritor, va al pueblo, a las zonas afectadas por la presa, a las personas a las que iban a mover para poder hacer la presa, estaban todos encantados, estaban todos deseando que es la presa porque les pagaban un buen dinero para mudarse y porque es que la presa iba a traer, por cierto, que lo llama represa, que yo no Es sé verdad, sí, sí, de sí. dónde demonios sí, salga lo de la represa, pero bueno. sí. Eh, y estaban todos encantados. Entonces, cuando ves que los medios de comunicación están transmitiendo cosas sin verificar y en parte yo creo que es que están mirando para otro lado adrede, ¿no? Sí, además dice una cosa que a mí me pareció muy interesante y es que los lugareños que no les afectaba la presa estaban muy enfadados y tenían envidia Porque de querían los ser ellos. porque querían ser ellos los afectados. Después también hay, sí, hay otro dato curioso que también me... O sea, que yo como tenía, sabía que iba por ahí, pero no sabía que fueran tan abrumador la diferencia, ¿no? De cómo o sea, las muertes por temas de energía nuclear, que estaban en torno a los 100 muertes a lo largo de todos los años. Sin embargo, no sé, datos como de 130.000 o 140.000 muertes en una represa o en una presa de China, o después que no sé, por contaminación, 4 millones al año, o por accidentes de circulación, otros 2 millones al año. Y dices, joder, si es que No, vaya diferencia. Bueno, y quizás hay que decir que es algo que quizás no hemos dicho al principio, que también Michael Schellenberger actualmente tiene una organización ecologista que lucha activamente por la energía nuclear, porque considera que es la más limpia, la que menos emisiones de CO2 produce, y da un montón de datos que, por supuesto, a ver, es abundante, que sí, es súper abundante. abundante
con una central nuclear puedes dar electricidad barata a miles de personas alrededor, que lo que ocupa un campo de paneles solares es 450 veces más terreno que lo que ocupa una central nuclear para producir exactamente la misma energía, con lo cual tienes muy poco espacio necesitas para producir muchísima energía, es absolutamente limpia. Además, es la única industria que recicla sus propios residuos, que se encarga de sus propios residuos, que las demás producen residuos y la envían a África, por ejemplo, a ensuciar pues, lo que pasa con las baterías eléctricas en Ghana o en Nigeria, playas enteras, vertederos de baterías eléctricas, cosas de este estilo, ¿no? Entonces, hombre, pues simplemente aclarar, ¿no? Por lo que comentaba ahora. No. Y ¿no? Sí. a mí, volviendo al tema nuclear, una cosa que me ha llamado muchísimo la atención es lo que decías tú, Carlos, los pocos muertos que hubo en Chernobyl. Allá, sí. O sea, Chernobyl se hizo una barbaridad mediática, se hizo la serie esta de HBO, que yo vi el primer episodio, yo vi hasta cuando estalla y dije, yo no puedo ver esto, es sangre en otras partes, era una cosa obviamente exagerada. Bueno, pues es una obra de ficción basada en la realidad, pero ficción, ¿no? El caso es que hubo muy pocos muertos y que hubo un tipo de cáncer, que no recuerdo cómo se llamaba el cáncer. Tiroides. ¿Cómo? De Tiroides. tiroides. Es un cáncer que no es peligroso, que se trata, que no tiene ninguna... Y que sí, que hubo casos de eso, pero que fuera de eso que no hubo nada, que tuvo muy pocos muertos. Que en la central de Fukuyama se llama, ¿cómo se llama? Y Sí, Fukuyama. Fukuyama en Japón, sí. En Fukuyama murió gente, pero al desplazarla, porque no había que desplazarlos. O sea, que nunca No, debieron haber hecho nada. Vamos, que realmente toda la paranoia que hay con las centrales nucleares viene de la masacre, las dos masacres que hubo al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Hiroshima y Kawasaki, y que en la mentalidad nuestra Nagasaki. no podemos desvincular las masacres que sucedieron entonces con la energía nuclear, cuando en realidad nunca podría, bajo ningún concepto, pasase lo que pasase en una central nuclear, podría pasar lo que pasó en Hiroshima y Nagasaki. O sea, Sí. Además, comenta que dan la sensación de que una central nuclear puede explotar. Y él dice, es imposible que una central nuclear pueda explotar como una bomba atómica porque no existe esa concentración y esa potencia para... Es imposible. Tecnológicamente puede explotar un reactor, pero es local, no es como una bomba atómica. Y la gente tiene la sensación de que si explota un reactor nuclear, que es como si explotara una maquinaria de una fábrica, va a llevarse cientos de kilómetros pues va a ser ese hongo nuclear que hemos visto en las películas o que se produjo en Hiroshima y Nagasaki. Y luego yo vi en el mapa y Chernobyl está situado a 100 kilómetros de Kiev, de la capital de Ucrania. Es decir, esa nube tóxica que podía llegar a Europa y podía matar a millones y millones de personas, y está a 100 kilómetros de Kiev, que es una ciudad, la capital de Ucrania, que está tiene más de no sé cuánto, tendrá 2 millones o más de habitantes, no sé, yo creo que más, pero no lo sé. O sea, quiero decir que sí, o sea, es muy malo que se produzca estos problemas. Y luego también, bueno, esto no está en el libro, pero la película, la verdad, echa la culpa de lo que pasó allí, no al problemas de la central nuclear y tal, sino son más problemas político-administrativos que se produjeron en la central, que eso es lo que es más peligroso, ¿no? Que por bueno, tema... pero lo importante es que centrales nucleares, a pesar de los errores que puedan cometer los administradores de las centrales nucleares, el daño que puede hacer una central nuclear es muy limitado. De Es hecho, muy... él habla de las muertes por polución, que es algo que a mí no se me ha ocurrido, las muertes por polución con el carbón. Bueno, hay muchísimas más muertes. Lo que pasa es que una muerte por polución por carbón no va a ser primera portada en el New York Times, pero una muerte por radiación en Chernobyl va a ser primera portada en todo el mundo.
¿no? Pero él se hace la pregunta que creo que es súper importante. ¿Por qué, mientras que en los años 70 todo el mundo estaba de acuerdo con la energía nuclear, se la veía una fuente de progreso, energía barata, vamos a tener electricidad muy barata, producir muy barato, porque claro, las centrales nucleares tienen un potencial gigantesco? ¿Por qué de repente en los años 80, 90 esto empieza a cambiar y la gente empieza a percibir la energía nuclear, o los medios de comunicación empiezan a enviar señales negativas contra las centrales nucleares, ¿no? Entonces él dice, hay muchos intereses detrás. Y de hecho los primeros interesados, ¿quiénes eran? Pues las energías alternativas que se podían producir con. Y fueron sobre todo, él lo que dice es que las energías alternativas que tenemos, que son la solar y la de los molinos, Eólica. eólica, exactamente. Estas energías alternativas necesitan de un montón de energías, De un gas. backup de energías, porque ellas no se pueden acumular. Entonces, claro. Porque hay momentos en los que no hay viento o hay momentos en los que no hay sol. Y tú no puedes tener una... O sea, las necesidades de energía siguen siendo las mismas. Entonces, cuando tú tienes un molino eólico, necesitas una central de gas cerca, Claro. para compensar eso. Es decir, que si se cierra una central nuclear para poner en su lugar a un molino de viento, ¿quién va a beneficiarse? Seguro, ese es el proveedor de gas. En la petrolera o gasística, que es la que se beneficia, porque si tú pones energía nuclear no necesitas ni tanto gas, ni tanto petróleo, ni tanto carbón, ni tanto nada, porque puede producir en todo momento y a todas horas. Si pones eólica y solar, quien se beneficia al final son las gasísticas, es decir, las grandes compañías de petróleo, que son las mismas que las de gas, que son las que al final se benefician, porque estás sustituyendo. Y entonces se produce un efecto sustitución actualmente. Energía barata, fácil y abundante, que era la nuclear, se cierran las nucleares, se ponen energías alternativas y a la vez tenemos que consumir mucho más gas, con lo cual las petroleras y gasísticas ganan mucho más dinero. Porque si no, que no ganarían si se pusiera una central nuclear. Claro. Él da nombres, Él da nombres, sí. Nombres que son más americanos, el gobernador de Sí. California, de personas que están claramente involucradas en la lucha contra las nucleares, que tienen intereses muy claros en las industrias fósiles, cosa que, claro, es una contradicción, porque si tú estás a favor del medio ambiente y cierras una central nuclear porque estás a favor del medio ambiente, lo que no tiene ni pies ni cabeza es que tengas intereses económicos muy claros en industrias fósiles, en petróleo o en gas, ¿no? Entonces, hay varios casos que los expone, creo que los expone bastante bien y creo que es bastante creíble, ¿no? O sea, creo que tiene todo el sentido del mundo. Pero, bueno, él declaró bajo juramento en el Congreso de los Estados Unidos acerca de todas estas corruptelas, digamos. Sí, y de hecho, California es el estado de Estados Unidos donde de largo el precio de la electricidad es mucho mayor, ¿no? Y después también hay otro tema o sea, de esta ideología de condenar el capitalismo y hacer como el buen salvaje, ese idílico, esa figura idílica de retorno a los orígenes, donde todo es mejor. retorno al medievo, ¿no? El Al retorno medievo. a una época en la que no había energía y todo era natural, ¿no? Y Sí, sí, o sea, dices, ¿qué de contradicciones? O sea, estás diciendo, venga, mejor casi eólica o solar, pero dices, bueno, entonces tú no estabas a favor de la naturaleza, la cantidad de buitres y de pájaros que se mueren o de insectos. Y no había caído yo en lo de los insectos, pero que es una pasada. O sea, claro, es el que impacto que puede las aspas de los medioambiental. molinos eólicos son gigantescas. Entonces, claro, Un pájaro no las ve venir, por así decirlo. Dice, si fueran más pequeñas, pero un pájaro está volando y le viene el aspa y lo mata. no solo es que le venga el aspa, es que están en una zona en la que el viento es tremendo. Entonces, claro,
el viento los está llevando al aspa y el pájaro es que no puede escapar. Y parece ser que no solo pájaros y murciélagos, parece que hay muchísimos murciélagos que están... El murciélago canoso dice que está en En peligro de... pero Pero que está fíjate en que vías de dice que extinción. todo esto lo esconden los medios de Sí, comunicación. Porque exacto, exacto. Todo está hay, escondido. claro, y fíjate aquí que en esto que estamos hablando de la sustitución de energías por otras, si te das cuenta, y lo voy a relacionar con el elemento liberal, lo que está pasando es que los políticos o gobiernos de este corte, digamos, de la nueva política esta progresista que se llama y tal, bajo el paraguas de una propaganda cuasi religiosa para que la gente les apoye ecologista, consiguen paralizar fuentes de energía baratas y limpias para imponer otras que no existen, que son de nueva creación y por lo tanto que tienen que ser por concesión de estos estados, consiguen dinero, comisiones, intereses económicos y así consiguen dinero. Y esto lo relaciono con la noticia que está saliendo actualmente, por ejemplo, cuando pasó lo del Plan Hidrológico Nacional en España, que se aprobó por la Comunidad Europea y nos lo iban a pagar todo, de repente Aragón se puso en contra cuando el agua iba a salir de Tarragona, no de Aragón. En Aragón no le afectaba, pero bueno, además iban a hacer inversiones de regadío en Aragón y tal, pero dicen que no, y que se ponen desaladoras de agua. Esas desaladoras de agua que emiten un montón de CO2 y que ahora se tienen que cerrar. Y gracias a la creación de estas desaladoras, algunos políticos valencianos, muchos, han recibido comisiones por poner esas desaladoras. Es decir, en lugar de hacer la alternativa lógica normal, se crea un ambiente cuasi religioso con el motivo ecológico, todo el mundo se pone en contra y gracias a eso los políticos consiguen tener un campo, crear un bien económico artificial a través del cual ellos consiguen o cobran comisiones porque hay que crear modelos alternativos. Pues esto me ha recordado con el tema de las nucleares. Y Sí. el argumento que él explica dice, no, es que dicen, hay que quitar las nucleares porque tenemos que consumir menos energía. Sí, eso es cuando ya al final, pero ya es limpia, es la mejor, la que menos CO2 emite a la atmósfera, la que tal y tal, pero es que tenemos que consumir menos energía. Esto vuelve a lo que ha dicho antes Carlos, lo del buen salvaje, ¿no? Sí, no, Sí. y habla, y esto es algo que sí que tenemos que hablar, habla del maltusianismo. Sí. Es Eso, buenísimo. El capítulo del maltusianismo es extraordinario porque además pone citas de maltusianos hablando de los indios de la India, que habla como si fuesen conejos. Habla, racistas. leer las cosas que decían de los Bueno, pueblos hay una indios. cita que a mí me sorprendió que decía, un político, alguien de estos maltusianos, que decía, si tú tienes una barca y hay miles de personas que están ahogando, si las dejas subir todas, nos ahogamos todos. Mejor que se mueran. Es decir, esa especie de extinción de los pueblos salvajes, Es que sigan siendo salvajes y que se mueran y se pudran, sí. porque es que si no, nos morimos todos, se nos muere el medio ambiente, nos contaminan todos, nos fastidiamos todos. Y esa es la mentalidad. Y encima nos lo venden como con grandes aires, ¿no? Y dices, pero si es que es una caprada lo que están diciendo. O Sí. sea, a mí lo del maltusianismo, porque claro, Malthus decía, por si alguien no lo sabe, pero Malthus decía que los alimentos aumentan con el tiempo de forma lineal, ¿no? Mientras que la población aumenta de forma geográfica, aumenta siempre en el mismo porcentaje, mientras que los alimentos aumentan siempre en la misma cantidad, ¿no? Es decir, y por lo tanto llegará un momento en el que no habrá suficientes alimentos para todo el mundo y será un desastre, una debacle. Entonces, hoy en día, también es verdad que Malthus decía que estaba en contra del control de la natalidad, porque dice, bueno, si ese es el problema, controlemos la natalidad. No, él estaba en contra de las soluciones obvias, ¿no? a su problema. Bueno, hoy en día el malthusianismo es, bueno, es que
es que tenemos una atmósfera y un medio ambiente que es el que es, y si todo el mundo llega a ser rico, si todo el mundo hace sus revoluciones industriales y llega a los niveles a los que está Occidente, nos cargamos el planeta. Por lo tanto, lo que hay que hacer es pues, que no se industrialicen, ¿no? Y en ambos casos, la solución es, pues si tienen que morir, que se mueran, Sí. porque si no nos morimos todos, ¿no? Y después Sí. también habla de Paul Ehrlich y que me ha hecho gracia porque precisamente esta semana, a lo mejor tú estás al corriente, ¿no? Que ha salido en el programa 60 Minutes de la ABC. Lo han No, entrevistado. No, no lo he visto, es que no Y veo la bueno, televisión. y bueno, pues y dices, joder, su teoría la hizo en el año 68, o sea, hace 55 años, y la está o sea, repitiendo o sea, eh, y le están dando, o sea, le están dando un espacio para repetir algo que no se ha cumplido. Y bueno, y también menciona a Julian Simon, que me parece un economista que le cogió un poco por los cuernos al Paul Ehrlich y le dijo, te voy a hacer una apuesta, como que, o sea, que los precios de las materias primas que bajan a lo largo del tiempo y que todo esto que estás diciendo tú no tiene mucho sentido, hizo una apuesta y ganó. Y bueno, el otro ni siquiera pidió perdón, pero bueno, o sea que no... Y después también me hace gracia porque en ese capítulo menciona a Elon Musk diciendo cómo se ha aprovechado él con subvenciones grandísimas del tema de las baterías, con mentiras. sí, Pero con es que, mentiras. fíjate que vuelvo a esto que estás comentando, Carlos, es lo que yo trataba también de comentar antes, es decir, cómo los políticos crean artificialmente nuevos bienes económicos por Ujú. simplemente decreto. Ellos dicen, está prohibida la nuclear, tenemos Eh, que hacer o el petróleo y ahora tenemos que hacer baterías eléctricas. Y a quien las haga le vamos a dar dinero. Entonces, el amigo de ese político es el que gana ese dinero, porque normalmente no tienen dinero para crear una fábrica gigante de baterías eléctricas. Esto te lo da directamente el Estado, que ha creado un bien económico artificial, porque si fuera natural, la gente compraría lo que funciona mejor y es más barato. Un coche con gasolina. Y ya está, no necesito Siempre, yo esas cosas, pero te las obligan y es una cosa al final de, 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 estas clases altas que piensan por los demás y que saben lo que la gente tiene que hacer y entonces te explican que tienes que comprarte un coche eléctrico muchísimo más caro, que a él no le ha costado nada producirlo porque todo ha sido dinero de los impuestos de los demás, se ha financiado con eso y luego te lo vende a precio de oro, ¿no? Y que luego muchos de los compradores también son institucionales. El Estado renueva su flota de 5.000 coches oficiales en toda España o de la policía con unos nuevos coches eléctricos, como ha pasado aquí, que decían los policías, pero el coche eléctrico, si yo tengo una persecución por la autopista, pues o sea, el delincuente se va. Bueno, por ejemplo, ¿no? Pues bueno, es eso que, pues Elon Musk un poco también se benefició de esto, ¿no? Como muchos actualmente, ¿no? sí, o, por ejemplo, en las eólicas y en la energía solar, él dice que lo que se gasta en construir un molino de viento, la energía que se necesita, no compensa la energía que se produce. O sea, Exactamente. dices, Sabes que ahora, es que se claro, trata de hacerlo todo al revés, es absurdo. pero es que aquí hay una cosa que esto no lo dice el libro, pero sí que lo he visto en la prensa en algún artículo. Ahora obligan a que en todos los productos en el supermercado tú tienes que ver o en los vuelos la huella de carbono que dejas tú compras. Entonces dices, estoy emitiendo tantos gramos de carbono, tal. Entonces, claro, si compras la lechuga en una bolsita de plástico, esa bolsa de plástico ha costado algo, se calcula y te dicen 2 miligramos de carbono estás tirando al medio ambiente por comprar la lechuga en una bolsita de plástico en vez de comprarla
sin bolsa de plástico, ¿no? Entonces, y eso ya lo hacían con los vuelos, ¿no? Pues emisiones de CO2 por coger este vuelo y te aparece. Pero dice, no aparece la huella de carbono en los paneles solares o cuando son producidos en China, que son producidos, está gastando un montón de energía, se está emitiendo porque están producidos con carbón en China, se están emitiendo toneladas de CO2 en China y eso no te lo ponen para que tú luego veas cada vez que estás consumiendo algo con energía solar, cuánto carbono estás tirando. Dice, no, la energía solar no produce carbono. Claro que produce carbono porque para producir los paneles lo has tenido que producir o para producir las baterías para almacenar energía, tal. Eso te lo tienen que poner también para que lo sepas. Claro, y luego que son productos tóxicos una vez que los paneles solares, una vez que dejan de funcionar porque tienen una vida útil, no recuerdo cuánto es, pero me suena que son como 10 años, ¿no? No, No no lo lo sé, recuerdo. no Tiene lo una vida dice. útil. Sí. Tiene una vida útil, pero bueno, tiene elementos tóxicos y no se pueden almacenar de cualquier manera. Por supuesto, ¿qué hacen? Se los llevan a los países del tercer mundo, Sí. los contaminan, ahí ya está, ¿no? Pero claro, ahí hay una huella de carbono inmensa. Bueno, Entonces, en YouTube no con los paneles solares, pero hay vídeos sobre las toneladas y toneladas de baterías eléctricas, de baterías de ordenadores, que una vez que se han consumido en Europa o en Estados Unidos, se envían en grandes barcos, se descargan allí en las playas y se dejan ahí tirados. Y eso pues tiene litio, tiene cosas, tiene elementos contaminantes y se dejan allí tirados. Claro, tú cuando compras una batería no sabes lo que va a contaminar luego, ¿no? También, porque eso hay que desecharlo, ¿no? ¿Qué es lo que te dice? Las centrales nucleares son las únicas productoras de energía que se encargan de sus propios residuos y que normalmente pues están bajo tierra, en bidones, con lo que sea y tal. O sea, entonces te dice, las demás no se encargan de sus propios residuos, se tiran en África, allí, ¿no? hay otro tema que no elabora mucho, pero habla de cómo las centrales eólicas, cómo o sea, lo que pueden mejorar no es mucho tecnológicamente. Sin embargo, piensas o sea, en las dos más vilipendiadas, que son la industria del plástico y la industria nuclear. O sea, cómo ha evolucionado el tema de las botellas de plástico, por ejemplo, que es que ahora meten poquísimos gramos en cada botella y es que es una maravilla. Y dices, joder, ¿cómo pueden hacer una botella de plástico de agua con 8 gramos? Es que no es nada. Antes era con 25, o sea que cómo está evolucionando para bien el tema del plástico, de esa industria, o el tema de la nuclear igual, o sea que es muy tecnológico y que no estemos aprovechando esa maravilla tecnológica de o sea, de tanta mano de obra cualificada en esos dos mundos, el nuclear y el plástico, para aprovechar eso, pues la tecnología y para nuestro propio beneficio y de rabia. Joder, Bueno, porque esto es igual que los coches diésel, que actualmente consumen, o sea, contaminan menos de la mitad de lo que contaminaban a lo mejor hace 20 años, ¿no? Es decir, se mejora pues toda la tecnología mejora todo esto, ¿no? Mejora para que no haya, pero que no se quiera aprovechar. Los progresistas viene a decir están en contra del progreso, quieren volver, como comentabas, al, al tribalismo antiguo y tal. Y a mí en esto, que antes se me ha pasado cuando hablábamos de cómo se deja cuando hablábamos del maltusianismo, ¿vale? De Malthus, se me ha pasado un comentario y era que él comenta mucho y habla mucho del colonialismo existente entre los países ricos contra los pobres. Y entonces empieza y dice, al final el medio ambiente es puro poscolonialismo, ¿no? Dice, y él explica porque él tiene mucha experiencia en el Congo, ¿no? Pero dice, por ejemplo, en el Congo la gente necesita energía, necesita desarrollarse. ¿Y ahora qué hace? Para coger energía simplemente tala bosques, para quemar la madera. Y así pues consigue pues calor o para lo que sea. Lo que hace es básicamente su energía o su fuente de energía es talar bosques.
quemar bosques y usarlo como fuente de energía. Dice, si tuvieran energía barata y fácil, no tendrían que talar bosques y se mejoraría el medio ambiente. En la actualidad eso no puede ser porque, y también pone el ejemplo de Brasil, ¿no? Como en un momento dado, que en aquel momento era presidente Bolsonaro, que venía Angela Merkel a decirle, no, vamos a darles dinero para que reforesten bosques, ¿no? Para que quiten granjas de animales y pongan árboles, ¿no? Y decía él, no, 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 el dinero quédeselo usted, que usted lo necesita más. En Alemania no hay bosques, antes era todo bosques, ahora ya no hay. Entonces, quédeselo usted, quite granjas y ponga árboles usted, que es la que lo necesita más. Aquí en Brasil tenemos muchísimos bosques, ¿no? Entonces, ese colonialismo de decir, no, nosotros no vamos a cambiar nada porque tenemos industrias, gente, necesitamos energía. Vosotros, vivir como pobres, no os desarrolléis y nosotros os pagamos para que sigáis, bueno, no os moráis de hambre, pero que sigáis en la miseria, ¿no? Es un poco eso, ¿no? Hay un tema relacionado con ese que me gusta mucho, ¿no? Del libro, y es cuando él habla de la Bernadette del Congo y de la otra chica de Singapur, ¿no? Porque él las comenta en varios capítulos, va hablando de estos dos Indonesia. casos. De Indonesia. De Indonesia, perdón. Sí, de Indonesia. Sí. Y, Singapur, no, Indonesia. Al lado, sí. Y hay una cosa que él dice es lo mejor que se puede hacer para luchar a favor del medio ambiente es que estas sociedades prosperen, hacer que se industrialicen, hacer que se enriquezcan, porque las sociedades ricas no contaminan. Entonces, Claro. al final, lo que no podemos hacer es que sigan siendo pobres, que sigan quemando madera. Oye, si en vez de quemar madera, queman, él habla de cómo las fuentes de energía pueden Y ser luego, buenas o malas en función de lo que reemplazan. O sea, el carbón dice, el carbón es bueno si reemplaza la madera, porque claro, va a ser mejor para el medio ambiente. Es malo si lo comparamos con el petróleo. El petróleo es bueno si lo comparamos con el carbón o el gas, pero es malo si lo comparamos con la energía nuclear. Es decir, y todo depende de lo que él llama la densidad de la energía, ¿no? Cuanto más energía se puede producir por cada unidad de volumen, es más densa, mejor. mejor para el medio ambiente, sí. Y para la sociedad, porque generan más riqueza. Él habla en Indonesia, iba a volver a decir Singapur. En Indonesia, él habla creo que es Indonesia, cuando habla de una presa en la que hay en un sitio donde hay muchas inundaciones. ¿Es Indonesia o es No en me acuerdo. Bangladesh creo que habla en ese momento, en pues Bangladesh. puede ser Bangladesh. Tiene razón. Habla de una zona que está inundada todo el tiempo, está todo el tiempo, gente muy pobre y de repente, unos cuantos años más tarde, se crea una presa. Había un activista que estaba en contra de la presa, pero este activista vuelve al cabo de los años y se queda boquiabierto de la riqueza que hay de repente, de cómo de repente pues ha florecido ese sitio gracias a la presa. Y todo el mundo dice que es gracias a la presa, ¿no? Entonces, él hace esta asociación de que se industrializan, que se enriquezcan, cuanto más se enriquezcan, mejor, ¿no? Y la manera de que se enriquezcan es ayudarles a que vayan subiendo en la escala de energía. Es decir, que nada de imponerles qué tipo de energía utilizan, porque mucha de la ayuda que se da a los países tercermundistas se ponen condiciones, ¿no? Sí, le doy este dinero, pero no me vaya usted a crear una presa aquí Es que va a matar a todos los gorilas o qué sé yo, ¿no? Es solo para energías alternativas, solo se les da dinero para energías alternativas, con lo cual es condenarles a la pobreza porque no van a tener mucha energía de repente y no van a poder, no existe lo que comentabas tú, la densidad de energía, ¿no? Que la densidad de energía en ese lado, y luego también él habla de que muchas de estas energías eólicas o paneles solares, la cantidad de terreno que se necesita para construir los campos solares estos, ¿no? Los huertos solares que llaman. Y entonces, claro, ¿qué es lo que está pasando? Que te vas a Extremadura y el lugar antes había campos de trigo y ahora hay campos de metal.
todo metálico y todo de chatarra por ahí solar. Ahora lo que leí... Ecológicamente él dice que es un desastre porque tienen que llevar a todas las tortugas y a todos los animales que están por ahí, los tienen que desplazar para que Sí, eso te pueda... Es un desastre. sí, y lo que decía también, ¿no? Con los gorilas en el Congo, si estás quitándoles bosques y tal, si no les das una posibilidad de desarrollo a la gente que vive allí, pues al final los cazan a esos gorilas, porque, o sea, no respetan y no respetan nada porque necesitan vivir, necesitan energía. Si tú les das energía fácil, barata, esta gente pues ya puede vivir bien y entonces les encanta tener un parque natural y vivir entre árboles con unos gorilas que viven en un parque natural, que vienen turistas, que le da vida al pueblo y tal, pero si no tienen que comer, no van a Es que poder, claro. él dice básicamente que lo que se extrae del campo en los países subdesarrollados es muy poco, se saca Muy muy poco. poco, pero a medida que se les va desarrollando, a medida que van teniendo nuevas fuentes de energía, nuevos fertilizantes y que van teniendo acceso a mayor industrialización, la cantidad de alimento que sacan por metro cuadrado es mucho mayor. Y en tanto en cuanto eso aumenta, entonces puede aumentar también la cantidad de terreno dedicada a los bosques y a la reforestación, que es lo que ha pasado en Europa y en Estados Unidos, que ahora mismo cada vez hay más terreno que está Más eh, bosque, sí, silvestre, ¿no? sí. Salvaje. Porque poco a poco pues vamos sacando más rendimiento al Él café. dice que cuando te vas industrializando hay un pico de energía y cuando ya estás muy desarrollado va reduciéndose poco a poco y vas teniendo más bosques, contaminas cada vez menos, todo está más limpio y tal, que al final lo ves. O sea, tú a lo mejor paseas por la selva y te encuentras plástico por todos los lados en el camino ese. En cambio, aquí vas por un bosque de Alemania y no te encuentras plástico, porque está todo bastante limpio, ¿no? Pues bueno, eso lo da también el desarrollo. Sí, sí, sí. Bueno, estamos ya llegando al final, así es que si hay algo que se ha quedado en el tintero, ahora es el momento de sacar. Carlos, ¿hay algo de lo que deberíamos haber hablado o alguna idea que se te ha quedado ahí? No, es que me estaba viniendo a la cabeza un comentario que me hizo también gracia de cómo comparaba Corea del Norte y Argentina, que Argentina había basado más su desarrollo en la agricultura y cómo eso que había crecido muchísimo menos que Corea del Norte. Y yo no había caído en eso, pero sí que es verdad que la agricultura no, sí, que a lo mejor no hay tanta... incremento de productividad, porque los avances no son tan grandes como en la industria y no permite un desarrollo tan alto. Pero bueno, o sea, es que son pequeños, da muchos datos por todas partes que es que son muy interesantes. También tocabas tú el tema de la cáncer de tiroides, pues el hecho de que sea un 1% de los que padecen cáncer muera, pues es interesante. Y después también hacía un comentario, ya no me acuerdo, o sea, sí que o sea, que la tiroxina que es barata, las hormonas de reemplazo, tal, o sea, que son cosas que puedes utilizar en una conversación para callar también muchas bocas cuando empiezan ahí con ese, con ese catastrofismo, que es que a veces es agotador cuando discutes o sea, con muchos ecologistas que tienen ahí por bandera o sea, que están dando la cara por el mundo y dices, estás distorsionando la realidad en muchas ocasiones, ¿no? Y me da un poco de rabia porque hay como la mentira, la bandera de lo que estás luchando y eso no está bien. Bueno, Muy bien. Guillermo. Yo, yo también tengo, bueno, a ver, son pequeños, a ver, se me van ocurriendo. Es que hay miles de cosas en el libro, ¿no? Por ejemplo, a mí una parte también que es interesante es cuando todos los artistas de Hollywood van a un resort de lujo en Sicilia con sus jets privados, la Greta Thunberg y todos allí para salvar el planeta. Y luego le recuerdan toda la que con el vuelo que han hecho en su jet privado a lo mejor han gastado más carbono que todo el consumo de una ciudad o un pueblo y tal, pues, o sea, no son conscientes de eso. En algunos los llegaron a reconocer, pero no están dispuestos a dejar. Es decir,
se sienten una casta superior que da lecciones a los pobres o a la gente normal de cómo tiene que vivir, ¿no? Luego otra cosa muy interesante me pareció el tema del odio que tenemos, bueno, de la deificación que hemos hecho de las cosas naturales, ¿no? Sobre todo, entonces decía, cuando se encontró un material, un plástico duro que pudo sustituir al marfil, se dejaron de matar elefantes. Entonces, no, y la gente decía, no, es que es mejor el natural, el original. Dice, no, no, es mucho mejor porque es más duro, dura más. Y entonces, no me acuerdo qué se hacía con eso, las bolas de billar, me parece, ¿no? Entonces ya no se hacen de eso Las teclas de piano, sí. y tal, y son mejores actualmente. Es decir, lo artificial, la tecnología mejora lo natural, ¿no? Y entonces, ¿cómo te deifican lo natural para impedir la evolución tecnológica, ¿no? Te dice, no, es que cualquier cosa que se haga artificialmente es peor que la... No es verdad. Por ejemplo, también la agricultura con fertilizantes, que si es mala, que si no, no es ni mala ni buena. Se puede hacer agricultura intensiva, gastar menos terreno, alimentar a más gente y por lo tanto, pues no, tenemos que utilizar 1 hectárea para un naranjo. Y luego te da, pues, claro, entonces, pues eso, él está a favor de que se utilice la tecnología para hacer más agricultura intensiva, más. O sea, hay mucho, mucho dato ahí que, bueno, que me parece interesante. Hay muchas más cosas, ¿eh? Por ejemplo, perdonad, que ahora me estaba alargando, se me ha ocurrido otra, y esto sí que es liberal, cuando él comenta cómo en Estados Unidos la propiedad del subsuelo es del dueño de la superficie, mientras que en los países europeos no. Y eso permite el fracking, obtener beneficio para el dueño de la tierra, beneficio tal, y obtener energía también más barata, por ejemplo, ¿no? En España es de los estados y lo prohíben y en todo caso, si alguna vez se decide algo, pues como que te expropian y no, el dueño no saca nada tampoco, ¿no? O sea, miles de cosas, miles de pequeños, es que es un libro con mucho dato, mucho dato. O sea, y quiero, perdonar, solo último, la conclusión final del libro es que él hay que defender la naturaleza, pero las políticas, la mejor manera de defender la naturaleza es el desarrollo. El desarrollo, eso es lo que él... A través de la energía nuclear. La energía nuclear es... Y el desarrollo se consigue con tener mucha energía y barata. Y la energía nuclear es su elección, sí. Y hay un dato que se me ha quedado en el tintero, que es cuando él habla en el Congo de la Bernadette esta, que le viene un mono, ¿no? y le destruye lo poco que tiene en su terreno, ¿no? Y cómo todos estos, todos estos ¿cómo se llama? Parques naturales que están diseñados para que los turistas occidentales podamos ir a ver a los gorilas, ¿no? En realidad pueden llegar a ser muy dañinos para las personas que viven en esas zonas y que cuando estas personas se enfadan, terminan matando a un montón de animales que están en peligro de extinción solo por despecho, ¿no? O sea, que realmente lo peor que se puede hacer para, si tu interés es conservar animales en peligro de extinción, es que los que viven en esas zonas estén desarrollados, que sean ricos, vamos, claro, ¿no? Y que estén contentos, porque como no estén contentos, los matan, y los matan para fastidiar, ¿no? Sí. Entonces, Sí. bueno, vamos a dejarlo aquí. Y Carlos, bueno, como ya sabemos, cada semana uno de nosotros elige un libro, así que Carlos ha elegido el libro que vamos a leer la semana que viene. Así que si puedes decirnos brevemente algo sobre este libro, cómo se llama, de quién es y por qué. Sí, pues el libro se llama El mito del votante racional y es un libro de Brian Kaplan. Esto es un profesor de la Universidad George Mason que, bueno, yo he conocido en persona y me pareció bastante interesante. Hay cosas en las que estoy de acuerdo con él bueno, en otro tipo de políticas sobre inmigración y tal. O sea, que no estoy de acuerdo con él, otras que sí, el tema de política exterior. Y entonces, en este libro en particular habla un poco bueno, de los sistemas de elecciones y de cómo
sí, cómo puede funcionar la democracia. He oído hablar de él, no, nunca lo he leído y tengo ganas de leerlo, a ver qué sale de todo esto. Muy bien, pues lo leeremos y en 2 Pues, semanas, bueno, y no sé si es un libro largo. No son 200 páginas. Vale, pues en 2 semanas hablaremos de el mito del, ¿cómo es? Mito del Votante racional. votante racional. O sea que parece que puede haber ahí una crítica a la democracia. No Sí. sé, ya veremos. Lo comentamos en 2 semanas. Y mientras tanto, pues nada, pues a leer y a pensar. Venga, un muy saludo. bien, vale, Chao. hasta luego. La próxima. Chao.